trayecto de la figura nos presenta un vano, un trayecto de un radioenlace que tiene 26 kilómetros y que trabaja en la frecuencia de 15 gigahercios. Nos dice el problema que los dos extremos tienen la misma cota sobre el nivel del mar, 960 metros, es decir, y además tienen las alturas en ambos extremos están igual a 20 metros. Esto nos quiere decir que el trayecto radioeléctrico va a ser horizontal, lo cual simplifica enormemente el problema. También nos dice el enunciado que a 8 kilómetros del extremo A existe un obstáculo, que es el obstáculo dominante, y que tiene una cota de 956 metros. El problema nos pregunta que, considerando la curvatura de la Tierra con el K estándar de 1,33, calculemos el grado de despejamiento, es decir, la relación que existe entre el clearance, lo que llamamos C, y F1, que F1 recordemos que es el tamaño de la primera zona de Fresnel en ese punto. ¿De acuerdo? Así que todo lo tenemos que realizar en este obstáculo. Para hacerlo, vamos a ver un poco en detalle, si vemos un poco en detalle las circunstancias que se producen en este punto, veremos que aquí tenemos la elevación de la Tierra, la altura del obstáculo y lo que nos queda despejado hasta alcanzar el punto de la trayectoria radioeléctrica, el punto central del elipsoide de Fresnel, que por lógica en este problema, que tenía una cota de 960 metros más 20 de antenas, este punto va a estar situado a 980 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el problema que tenemos que calcular? Simplemente la relación entre estas dos magnitudes. El primer paso que vamos a hacer siempre en estos casos es calcular cuánto vale la elevación de la Tierra en el punto kilométrico y para el trayecto considerado. La fórmula que tenemos que aplicar para calcular la elevación de la Tierra en un punto, conocidas las distancias x y d menos x, es esta que tenemos aquí, que sustituyendo los valores, todos tienen que estar en metros. No olvidemos que aquí todas las unidades y todas las magnitudes, ya sean muy grandes como el radio de la Tierra o las propias distancias que existen en el trayecto, hay que expresarlo en metros para obtener un resultado en metros. El valor que obtenemos sustituyendo a 8 kilómetros, 8.000 metros, 18.000 kilómetros, 18.000 metros, y el radio de la Tierra, que hay que expresarlo en metros y que es de 6.380 kilómetros expresado en metros. El resultado que nos da es de 8,48 metros. Una vez que hemos calculado la elevación de la Tierra, el siguiente paso sería calcular cuál es el radio de Fresnel. El primer radio de Fresnel, lo que aplicaremos será esta fórmula, que normalmente tiene las expresiones ya preparadas para poner la distancia en kilómetros y la frecuencia en megahercios. Por lo tanto, aplicando la fórmula, para este caso concreto, sustituimos las distancias en kilómetros, 8, 18 y 26, y la frecuencia, como nos dice que trabaja en 15 gigahercios, pues vamos a utilizar 15.000, que es para expresar 15 gigahercios en forma de megahercios. Haciendo operaciones nos da un valor de 10,53 metros. Bien, ahora consiste en delimitar exactamente cuánto vale el clearance. Si vemos aquí estas magnitudes, que también hemos visto un poco al principio del problema, veremos que el trayecto radioeléctrico, lo que es la vena central del elipsoide de Fresnel, pasa a 980 metros. Por debajo lo que tenemos es la elevación de la Tierra, que tiene 8,48 metros, y la cota del obstáculo, que el mismo problema nos dice que es de 956 metros. Por lo tanto, lo que nos queda libre es la distancia que hay entre esto y esto. Haciendo operaciones, una simple resta, restamos a 980 la suma de estas dos cantidades y nos da un despejamiento de 15,52 metros. Conocemos el despejamiento, conocemos la zona de Fresnel, el valor que toma en ese punto para la primera zona de Fresnel. Formular la relación es una parte trivial y haciendo las operaciones nos da un valor de 1,47, que bien expresado en forma de tanto por ciento podríamos indicar que hay un despejamiento del 147% de la zona completa de Fresnel.
En la segunda parte del problema, nos pide el enunciado que calculemos algo parecido a lo anterior, pero considerando la Tierra plana, es decir, con un K infinito. Vemos que en el problema anterior nos pedían cuál era el grado de despejamiento, es decir, cuál era la relación que había entre distintas magnitudes. En este otro caso nos dicen que ya hay un despejamiento fijo de 0,6 de la zona de Fresnel, y lo que nos pregunta el problema es a qué altura mínima tenemos que situar las antenas para obtener ese despejamiento. Es como un poco la pregunta inversa, pero eso sí, con tierra plana. Vamos a ver un poco las cotas. Aquí, en esta circunstancia, tenemos una tierra plana. Eso es en primer término. En segundo lugar, ya hemos eliminado la elevación de la tierra, y lo único que tenemos es la cota del terreno. Esto de aquí es lo que corresponde a la primera zona de Fresnel, y por aquí es por donde pasaría el rayo radioeléctrico. ¿Cuánto es esta magnitud de la zona de Fresnel? Pues como habíamos visto en la primera parte del problema, el radio completo de la zona de Fresnel era de 10,53, pero en esta segunda parte lo que nos piden es el 0,6 de la zona de Fresnel, así que tendremos que calcularlo, y el 0,6 simplemente es multiplicar por 0,6 al valor de la zona completa, y nos da que tenemos que mantener un despejamiento de 6,32 metros en este segmento. Por lo tanto, simplemente haciendo operaciones, podemos ver que este punto de aquí, que es por donde pasa el rayo radioeléctrico, siempre es importante calcular este punto. Ese punto tiene que estar a 956, que es la cota del obstáculo, más 6,32, que es el 0,6 de la zona de Fresnel. Pues en total ese punto, el trayecto horizontal del rayo que une las dos antenas del vano, estará a 962,32. ¿Es eso lo que nos piden? No. El problema lo que nos está pidiendo es a qué alturas tengo que situar las antenas. Pues para eso tenemos que ver el vano completo. Si sabemos que las antenas tienen que tener una cota absoluta de 962,32 y que en ambos extremos, tanto aquí como aquí, la cota del suelo es de 960, ¿cuánto es la altura mínima que tenemos que situar esas antenas para que pasemos por aquí a 962,32? Pues vemos que este valor es simplemente la diferencia y nos da un resultado de 2,32. Esa sería la altura mínima a la que habría que situar las antenas en las torres respectivas de este radioenlace para despejar 0,6 del radio de Fresnel en el obstáculo dominante del vano. El enunciado del problema nos pide calcular la cota, la altitud de un obstáculo sobre el nivel del mar que se encuentra en un trayecto radioeléctrico, utilizando el método de la rasante óptica y considerando la curvatura de la Tierra. En este caso, como el método de la rasante óptica nos aconseja que el observador se sitúe en el punto más próximo al obstáculo, en este caso será el punto del terminal A, mientras que el destello se producirá con otro compañero técnico desde el extremo B. Así pues, tenemos destellos que se realizan desde B y un observador que se sitúa en el extremo A y que va subiendo y bajando por la torre hasta que enrasa el destello con el obstáculo dominante del vano. En ese momento lo que anotamos son los valores desde el punto que se ha hecho el destello se ha hecho en el extremo B a 20 metros de altura, y en el extremo A el observador ha tenido que subir 32 metros sobre el suelo para dejar de ver el destello o empezar a verlo. A partir de estos datos vamos a construir el problema. En primer lugar, vamos a tener en cuenta estos dos triángulos que están en la geometría del problema: el triángulo OAB, que es el triángulo grande, y el triángulo NMB, que es el triángulo pequeño. Ambos triángulos son semejantes porque tienen un ángulo igual y los lados paralelos.
A partir de dos triángulos semejantes podemos establecer relaciones de semejanzas, como las que vienen aquí. Por ejemplo, podemos decir que el lado AO, que es el lado vertical del triángulo grande dividido entre el lado vertical del triángulo pequeño, es igual que el cateto grande OB dividido entre el cateto del triángulo pequeño. Estableciendo esta relación de semejanza y sustituyendo los valores, vemos que, por ejemplo, AO es este tamaño, este segmento ¿a qué será igual? Pues será igual a la cota que tiene este punto de aquí. Este punto de aquí es HA más TA menos la cota que tiene este otro punto, que es HB más TB. Eso por una parte. Ahora, ¿qué es el lado MN? El lado MN pues es el que queremos calcular y nosotros todavía no le conocemos. ¿Qué es el lado OB? El lado OB es la suma de las dos distancias, D1 más D2. Y el lado NB, pues la distancia D1. A partir de aquí, poniendo números, puesto que todos estos datos son conocidos, podemos ver que existe esta relación y nos permite calcular cuánto vale el segmento MN, que es lo que queríamos calcular. Este segmento de aquí es el que nos interesa conocer para seguir avanzando en el problema. Y ese segmento, haciendo operaciones, vemos que vale 6,66 metros. Así que tenemos un rayo de la luz, en este caso que es rasante, y que pasa y que tiene aquí un segmento sobre el punto el punto TB más HB, más 6,66, que es por donde pasa el rayo de luz. Ya tenemos una parte importante del problema. Vamos a seguir avanzando. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la elevación de la Tierra, para lo cual tenemos que aplicar la clásica fórmula en la que ponemos las distancias. Pero en este caso, a diferencia de los problemas que hemos hecho anteriormente, el K de la Tierra no es el K de la radio, sino que es el K de la luz, que siempre va a valer 1,18. Aplicando la fórmula podemos calcular cuánto sería esta protuberancia de la Tierra o esta elevación de la Tierra, que nos daría un valor de 21,25 metros. Ponemos 1,18, las distancias en metros y el radio de la Tierra en metros. Una vez que conocemos ya estas magnitudes, tanto la elevación de la Tierra como el segmento MN, en este contexto vamos a intentar calcular lo que necesitamos, que no nos olvidemos que lo que queremos calcular es la cota del obstáculo, la cota real del obstáculo, lo que marcaría un plano en este punto, para una montaña o para un obstáculo, para la suma de un obstáculo más un edificio, etc. Para lo cual, lo que vamos a analizar un poco es esta recta vista desde dos ángulos. Si la vemos desde este lado, por el lado izquierdo tenemos MN más HBTB. Por el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el obstáculo que queremos calcular, que vale X, más la elevación de la Tierra. Estas dos magnitudes son la misma, así que hacemos una igualdad, MN más HBTB igual a X más E, y a partir de aquí esto nos va a permitir despejar X, simplemente despejando de la ecuación. Calculamos X y X será igual al segmento MN más HBTB menos la elevación de la Tierra. Como estas tres cantidades ya las conocemos porque las hemos calculado previamente, podemos inferir que X, y por lo tanto X es igual a 6,66, que es MN, más la suma de HBTB, que es 980 metros, nos lo dice el problema en el enunciado, y le quitamos la elevación de la Tierra que la hemos calculado antes, que valía 21,25 metros. Haciendo estas operaciones nos da una cota del obstáculo de 965,41 metros, que es una cota real, ya descontando elevación de la Tierra y cualquier otra curvatura. El problema, calcular la cota del obstáculo también utilizando el método de la rasante óptica, pero en esta ocasión no vamos a considerar la curvatura de la Tierra, vamos a considerar una Tierra plana en la cual
el K de la Tierra, sea para la luz o para la radio, va a ser infinito. En estas condiciones vamos a volver a plantear el problema. Lógicamente, igual que en el caso anterior, vamos a tener los triángulos o los dos triángulos en los que tenemos que aplicar la regla de semejanza para calcular el segmento MN. Pero en esta ocasión vamos a tener una tierra plana. Bien, aquí vemos que en estos dos triángulos se pueden establecer la clásica relación de semejanza, que es la misma que teníamos antes, pero ahora vamos a establecer otra. Por ejemplo, el lado MN dividido entre la distancia del cateto adyacente de 20 kilómetros, esta relación es la misma que se produce en el lado grande entre 12 partido por 36, que es la distancia total del vano. A partir de aquí podemos calcular el valor del segmento MN, que en esto no hay variación con respecto al caso anterior, y vemos que el segmento MN sigue valiendo 6,66. Donde sí vamos a encontrar diferencias con el caso anterior va a ser cuando analicemos la suma de segmentos por un lado y por el otro en este punto del punto kilométrico donde está el obstáculo enrasado con el rayo óptico. En este caso, antes veíamos que teníamos, mirando por este lado, dos segmentos, el segmento MN que ya hemos calculado y la altura del extremo B, que era HB más TB, y mirando por el lado derecho veíamos que teníamos la cota del obstáculo que queríamos calcular más la elevación. En este momento la elevación no existe, así que todo este extremo de aquí es igual, que es lo que queremos calcular, el segmento X es igual a HBTB más MN, que podemos establecer una ecuación y calculamos exactamente a qué altura tendría este punto. Sería la cota de la estación B más la torre de B más el segmento MN que hemos calculado, directamente nos da un valor para la cota del obstáculo en tierra plana de 986. Fíjense que en el caso anterior, considerando la curvatura de la Tierra, nos había dado 965 metros y ahora tenemos 986, lo cual implica un incremento, haciendo la medida, haciendo el destello con tierra plana, casi de 20 metros más de diferencia para el obstáculo. Así que esto nos hace considerar que para un trayecto de un vano de 36 kilómetros no podemos obviar la curvatura de la Tierra y que para hacer los cálculos de rasante óptica es fundamental tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Eso sí, siempre con el K de la luz, que es 1,18. En el enunciado del problema se nos presenta un trayecto radioeléctrico, un vano de 26 kilómetros para dos terminales que tienen distinta cota sobre el nivel del mar. Vemos que el terminal A tiene una cota de 960 metros y el terminal B tiene una cota del terreno de 800 metros. En ambos casos tienen la altura sobre el suelo es de 20 metros. Bien, el problema lo que nos pide es que calculemos el ángulo de elevación de las antenas, primero en el punto A, que es este problema, y posteriormente lo haremos sobre el punto B. Para abordar el problema tenemos que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, que a diferencia de los esquemas anteriores que hemos manejado para el cálculo de las alturas mínimas o el clearance o también incluso para la rasante óptica para calcular el obstáculo en mitad del vano, la curvatura de la Tierra siempre aparecía en el interior del vano, estando los extremos completamente a cero. Y la curvatura o lo que era el abombamiento de la Tierra era lo que era el interior del vano. Para el cálculo del ángulo de elevación el planteamiento es diferente. Toda la curvatura de la Tierra asignada a una distancia de 26 kilómetros se atribuye al extremo donde queremos calcular el ángulo de elevación. En este sentido, vamos a tener que aplicar una fórmula que es algo diferente de la que habíamos aplicado en los casos anteriores en los otros cálculos. Antes entraban en juego dos distancias, la distancia x y d menos x, mientras que ahora
lo que va a entrar en juego es la única distancia, que es la distancia del vano, la distancia D, que en este caso es de 26 kilómetros. Esta distancia, lógicamente, hay que ponerla al cuadrado y se atribuye completamente al extremo donde queremos calcular el ángulo de elevación. La fórmula de lo que es el K, lo que es el radio de la Tierra, es exactamente igual que en los casos anteriores. Bien, seguimos avanzando en el problema y para este trayecto concreto vamos a calcular cuánto valdría esa elevación de la Tierra. Pero primero vemos aquí un poco la geometría también del problema. El cálculo de la elevación de la Tierra sin duda nos va a dar un valor, en este caso de 39,83 metros cuadrados, y que atribuiremos completamente al extremo A. Con respecto a la geometría del problema, nosotros lo que pretendemos calcular es el ángulo alfa, que es un ángulo negativo, dado que la cota de este punto, que son 960 metros, es mayor que la de este de 800, por lo tanto el ángulo es descendente. Pero como para poder visualizar mejor y poder hacer el cálculo, lo que vamos a calcular es este otro ángulo alfa, que es idéntico a este, solamente que luego le tendremos que cambiar de signo y hacerlo negativo. En este triángulo, en el triángulo OAB, sí que es fácil, es un triángulo rectángulo, y calcular el ángulo alfa es bastante sencillo, para lo cual simplemente pues habría que aplicar la fórmula de la tangente inversa, es decir, cuál es el arco cuya tangente vale AB partido por el cateto contiguo, que en este caso es la distancia del vano. Si hacemos un poco los cálculos, veremos que el segmento AB, que es este segmento, el cateto opuesto, es igual a la diferencia de cotas que tiene este lado menos este otro. Este lado de aquí, que es H1 más T1, y eso sí, hay que sumar la elevación de la Tierra que se atribuye a este extremo, que es este segmento de aquí. Este es el segmento grande. Le quitamos el segmento pequeño, que es H2T2, y ya nos va a dar lo que es el segmento AB. Mientras que en lo que es en el cateto contiguo solamente vamos a tener que poner en juego la distancia. Haciendo números, sabemos que la cota de A es 960 más 20 y que la elevación de la Tierra que atribuimos a este extremo es 39,83. El extremo B, el extremo más bajo, es 800 más 20 de la altura en torre, y por supuesto la distancia del vano, que tenemos que ponerla en metros, por eso los 26 kilómetros se me transforman en 26.000 metros. Haciendo los cálculos y calculando el ángulo cuya tangente vale este número, es un ángulo muy pequeño, como podían esperar, y el ángulo es de 0,44 grados, que expresado en forma de minutos sexagesimales nos daría un valor de 26 minutos, 26,4 minutos. Ya hemos dicho al principio del problema que este no es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es el inverso de este, por lo tanto es un ángulo negativo y su valor sería de hacia abajo de 26,4 minutos. En el problema ahora se nos pide que calculemos el ángulo de elevación en el otro extremo del trayecto. Es el mismo trayecto, antes lo calculamos en el trayecto más alto y ahora lo vamos a calcular en el trayecto más bajo. Pues vamos a la geometría. Si observamos la geometría, ahora es un poco simétrica. En el extremo izquierdo, donde antes estaba el A, ahora hemos colocado el extremo B, en el cual tenemos una altura relativamente baja, que es la de 800 más 20. Pero es verdad que también en este caso, como es aquí donde vamos a calcular el ángulo, le hemos sumado la elevación de la Tierra que ya habíamos calculado, porque se trata de la elevación de la Tierra para todo el vano. Ese valor habíamos visto que aplicando la misma fórmula que teníamos nos daba un valor de 39,83 para esta elevación de la Tierra que atribuimos en este caso al extremo B. Bien, ya una vez conocido el dato de la elevación de la Tierra, simplemente ahora tenemos que tener en cuenta que el ángulo alfa que ahora queremos calcular es este ángulo, que es un ángulo positivo, y no hay por qué cambiarle de signo con respecto al ángulo del triángulo, que nos va a facilitar las operaciones. Es decir, en esta ocasión el ángulo de elevación alfa es un ángulo positivo, un ángulo hacia arriba, en el cual es igual por alternos externos
alternos internos a este ángulo. Este ángulo alfa en el triángulo OAB, ¿cómo lo podemos calcular? Pues como hicimos en el caso anterior, aplicamos la fórmula de la tangente. Este ángulo alfa es igual a la tangente inversa del extremo opuesto AB dividido por el cateto contiguo, que es la distancia del vano o distancia D. Haciendo operaciones y sustituyendo los segmentos, vemos que el segmento AB en esta ocasión es el segmento que sigue siendo el más alto, el H2T2, que en este caso sería el 960 más 20, 980, y en el extremo B, en el extremo que tenemos que restar, es el extremo más pequeño, sería 800 más 20, y eso sí, sumando en esta ocasión la elevación de la Tierra. A partir de aquí nos dan, haciendo números, nos sale un valor de la tangente en el cual el valor calculado es de 0,265 grados, 15,9 minutos, que es distinto que el que habíamos calculado para el otro extremo. Aunque fuera, por supuesto, más allá del signo, el valor absoluto es también diferente. ¿Por qué? Porque en la ocasión anterior hemos tenido en cuenta la elevación de la Tierra para calcular el ángulo en el extremo A, y ahora la estamos teniendo en cuenta para calcularla en el extremo B. Por lo tanto, los ángulos no son exactamente uno el inverso del otro. El resultado, en definitiva, es este.